Código postal 06600, Ciudad de México. ¡Buenísima! Con más ritmo que nunca. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Periodismo combativo. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes a través de la señal del 1530 en la República Mexicana, en el Valle de México. Este es el Grupo Audiorama, quien en alianza con el Grupo Editorial Liberal Metropolitano Cúspide presenta a usted lo más importante que registra la información meridiana en las últimas horas. Y vaya que contamos con una agenda cargada, sobre todo en temas de protección civil, el cambio climático, las inundaciones que afectan a una parte de la región nororiente de la capital de la República Mexicana. Siga con nosotros, agradeciendo al ingeniero Joel sus buenos oficios para que esta señal llegue a usted donde quiera que se ubique, y también a nuestra coordinadora, la colega Pamela Ramírez, a quien solicito también presentar a usted cuál es la calidad del clima, del tiempo en este inicio de semana. Colega Pamela, buenas tardes. Claro que sí, Federico, muy buenas tardes. Vamos a mandarle un saludo a Joelito y como todas las tardes le vamos a mandar un besote a Ivaicito, que no se encuentra en cabina. Los teléfonos son 55 57 03 25 24 y el WhatsApp de Ibai el 55 72 04 85 26. Estamos a 21 grados, máxima 24, mínima 12 grados. Tenemos una tarde mayormente soleada, se esperan pocas condiciones de lluvia, Federico, así que hoy vienes perfecto, no traes tus botitas de lluvia. Vamos a decirte, el dólar está a 18.66 pesos por dólar. Entre otras cosas. Déjeme llevarlo rápidamente a la información nacional e internacional. Hay amenazas por parte, como usted lo escuchó en los matutinos, en la barra informativa del Liberal Metropolitano y de este templo de la información del 1530, por parte del presidente estadounidense, que inicia una contraofensiva contra México al considerar que no respeta el acuerdo sobre transporte aéreo firmado entre los países desde el 2015. Entre las acciones pidió que las líneas aéreas de México envíen sus itinerarios vigentes para servicios combinados y exclusivos de carga a más tardar el 29 de julio próximo, para así revisar si cumplen con los requerimientos legales. Si el Departamento de Transporte de Estados Unidos decide concluir con la alianza Delta Airlines y el Grupo Aeroméxico, tendrá un daño significativo a los viajeros y al sector turístico de ambas naciones. Actualmente se revisa la orden e intención de presentar una respuesta conjunta con Delta en los siguientes días, expuso Aeroméxico. El anuncio del castigo a la aviación mexicana por parte de Estados Unidos, la posibilidad de regresar a la categoría 2 en seguridad aérea está latente, advirtió el experto en derecho aéreo Juan Carlos Machorro. Colega Pamela, habrá que darle seguimiento a él para ver qué nos dice mañana o pasado mañana Juan Carlos Machorro, quien es experto en derecho aéreo. La administración del presidente Trump confirmó que tiene la intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá el próximo año, descartando una simple revisión técnica del acuerdo como marca el calendario oficial del tratado. El anuncio fue hecho por el secretario de Comercio Howard Lutnick durante una entrevista con la CBS, en donde él expuso la necesidad de transformar las condiciones del acuerdo para frenar la deslocación de empleos y proteger a la industria estadounidense. Los más beneficiados del TEMEC fueron grandes transnacionales, sobre todo las estadounidenses, que incrementaron su presencia en nuestro país con base en bajos costos de manufactura, incluyendo salarios precarios que no pueden ofrecer en sus naciones de origen. De hecho, solo 515 grandes compañías explican el 75% de las exportaciones mexicanas o son fundamentales para ello. El Consejo Nacional de Morena, con miras a las elecciones federales del 2027, creó la Comisión Evaluadora de Incorporaciones y estableció nuevas medidas en su interior para restringir los perfiles a los que afilia, encaminar una homologación sobre cómo gobierna, y también remarcó su rechazo a quienes intentan adelantarse en las campañas, así como chantajear con ruptura si no prospera su aspiración electoral. Ante diversos escándalos que suscitan a Morena
por la conducta o declaración de alguno de sus militantes, el Consejo Nacional, a través de su presidente Alfonso Durazo, exigió no evidenciar a sus compañeros ante la opinión pública. Esto arremetió no solo lastima al partido, también a la presidenta Sheinbaum. Adán Augusto López reapareció en el Consejo Nacional de Morena, donde obtuvo el apoyo de militantes, aunque ningún líder hizo referencia ni lo respaldaron en sus discursos. El exgobernador de Tabasco dijo que las acusaciones que lo ligan con crímenes de su exjefe de seguridad son politiquería. Que se investigue. Yo reduje los delitos en los 2 años y 8 meses que estuve al frente del estado de Tabasco. Andrés Manuel López Beltrán y Ricardo Monreal, coordinador de los diputados guindas, así como 7 gobernadores del país, figuraron entre la lista de ausentes de la 8ª sesión del Consejo Nacional de Morena, en la que se externó un mensaje de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en las diferentes controversias internacionales que enfrenta. Respecto a la investigación de Hernán Bermúdez, audiencia, que fuera el secretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López y acusado de ser el jefe del grupo criminal La Barredora, reservó por 5 años su declaración patrimonial al argumentar que si se hiciera pública estaría en riesgo su vida. ¡Ah, caray! La declaración patrimonial del exsecretario estatal, quien hoy se encuentra prófugo, será pública hasta el 2029. Aparentemente se encontraba en Panamá la semana anterior. No está muerto tampoco, como se dijo en algunos medios y en las redes. El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre del 2024 al 16 de julio pasado, en Sinaloa fueron detenidos casi 1.500 personas y aseguradas 3.000 armas de fuego equivalentes a más del 20% del total de armamento incautado en toda la República Mexicana. Esto luego de presumir que tras 2 meses de repunte en la violencia en el estado durante julio, se logró estabilizar esa condición. Una fuerza federal de 14,000 elementos opera en Sinaloa para revertir la situación de violencia que iniciaron desde grupos delictivos y 2 en lo particular que se conocen hasta el fondo. Además se mantiene como objetivos prioritarios de captura Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán e Ismael Zambada, sicarios, expuso el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. El año pasado el robo de petróleo crudo alcanzó su mayor tasa respecto a la producción total del país en los últimos 15 años. En 2010 el robo crudo representó 2% de la producción total, mientras que el año pasado esta cifra llegó a 6%. Colega Pamela, son exactamente las 12 del día con 8 minutos transmitidos para ustedes a través de Liberal Metropolitano en la 1530. Claro que sí, Federico, nos vamos con notas de la Ciudad de México y para eso tenemos a Montaño. Montaño, muy buena tarde. ¿Cómo estás, Pamela? Buenas tardes a ti en el auditorio, también Federico, titular de este programa. Bueno, pues quiero comentarles que en una entrega de becas aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, becas de transporte para universitarios, la jefa de gobierno acaba de traer a colación pues esta agresión que hubo a la máxima casa de estudios, a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, ayer en una marcha contra la gentrificación. Esta marcha se llevó a cabo sobre la avenida Insurgentes y partió de esta unidad de las Fuentes Brotantes, pero más o menos a la altura de Perisur fue cuando empezaron a hacer destrozos. Y bueno, pues ¿qué dice la jefa de gobierno? Pues que sí había policía y que sin embargo no intervino. ¿Por qué? Dijo, porque somos respetuosos de la autonomía universitaria, que indica que no pueden entrar fuerzas policiales a este campus universitario, y el gobierno de la Ciudad de México respeta esa autonomía. Sin embargo, la jefa de gobierno dijo pues que está en contra de la violencia en las manifestaciones públicas, a pesar de que esté el gobierno de la ciudad en contra de la gentrificación, y que para ello hay todo un programa de rescate precisamente de los ciudadanos en el sentido de que haya arraigo en las colonias. Pues esto pasó ayer, Federico, y esta es la respuesta del gobierno de la ciudad. Ahora, colega Montaño, la embajada estadounidense advirtió a sus ciudadanos no acercarse a esas movilizaciones, dado que intervenir en ellas podría ser objeto de una expulsión del país, pero con ello la embajada estadounidense también está marcando distancia de un grupo ultra que manifiesta su animadversión
a extranjeros, lo cual pues, tampoco es lo más adecuado. Ellos tienen un poder económico importante, pero no es la culpa de ellos. La culpa es de quienes permitieron a Airbnb o propietarios de bienes inmuebles incrementar a discrecionalidad sus rentas. Sí, y en este programa que te comento que es contra la gentrificación por parte del gobierno de la ciudad, pues se puntualiza que se va a regular esta situación de las rentas en la Ciudad de México. No van a poder subir o aumentar más allá de la inflación, pero también a estas plataformas digitales para las rentas de inmuebles, también hay algún punto de los 14 que se denuncian que pues no van a poder hacer prácticamente lo que hacían todo el tiempo, y que era llegar y provocar el desplazamiento de los capitalinos, Federico. La lucha contra la gentrificación no la podemos hacer solo el gobierno o las alcaldías, y tampoco la pueden hacer solo los vecinos y vecinas, sostuvo Clara Brugada, y pues vamos a dar seguimiento a esta información a través de tu conducto, colega Montaño, con las entrevistas que sostengas con los funcionarios del gobierno central. Sí, a lo que te refieres concretamente es uno de los puntos de este programa en la que dice que no se van a permitir desalojos a partir de este problema de la gentrificación, y que la ley va a amparar precisamente este problema de las rentas muy altas en zonas como la Condesa, la Roma. Colega Montaño, gracias por esta información que compartes con nuestra audiencia en tu espacio de la 1530 Liberal Metropolitano. Buenas tardes y mejor inicio de semana. Igualmente para ti y el auditorio, estamos pendientes. Gracias, colega Montaño. Fíjese que, audiencia, que el tema de la congelación de rentas en la Ciudad de México, pues ya lo manejamos con ustedes desde la semana anterior. El secretario de Gobierno de la ciudad, César Gaviotto, aclaró que no habrá congelamiento de rentas, pero sí se regularán aumentos injustificados. Eso dijo recientemente el secretario de Gobierno, y no se pueden subir más allá de la inflación. Se verificará caso por caso para proteger a las familias sin caer en simulaciones, precisó el titular de la Secretaría de Gobierno. No se congelarán las rentas, es el tema que ha señalado César Gaviotto. De acuerdo con un reporte preliminar del gobierno capitalino, en la movilización participaron alrededor de 200 personas en esta versus la gentrificación. El domingo se realizó la segunda manifestación contra la gentrificación en la Ciudad de México. El contingente partió de la estación del Metrobús Fuentes Brotantes rumbo a la estación El Caminero en el sur de la capital. La protesta fue contra el aumento de los costos de vida y desplazamiento de habitantes originarios a cambio de extranjeros o personas con alto poder adquisitivo. Pues ellos pagan en dólar y tampoco tienen la culpa. Esos son más bien los casatenientes quienes fijan a criterio discrecional el pago de sus bienes inmuebles. El gobierno capitalino cortó el acceso por Metrobús al punto de reunión y envió decenas de policías antimotines antes de esta movilización en la que participaron 200 personas. Bueno, la presidenta condenó enérgicamente los actos violentos ocurridos el día de ayer durante esta marcha, y particularmente la irrupción de un pequeño grupo que entró a Ciudad Universitaria, rompió vidrios y quemó libros en una pequeña librería. Entre otras cosas. Ahora, si usted se preguntará cómo funciona. Bueno, pero para este tema que vamos a tocar todavía un poco más, tenemos al secretario de Gobierno, César Gaviotto. Muy buena tarde, ¿nos escucha? A ver, dame un segundo, no lo puedo escuchar. Dame un segundo, Federico, porque lo van a volver a enlazar porque algo pasó. Ayer lo cierto es que se observó, colega Pamela, audiencia, a gente preparada para vandalizar negocios e infraestructura urbana, es decir, son los infiltrados. Una manifestación que tocó inmobiliarios en Fuentes Brotantes, allá en Xitla, donde los departamentos tienen un precio inicial de 8.4 millones de pesos. Esto es como una burbuja inmobiliaria que vivió la Unión Americana antes de la crisis del 2008. Hay que cuidar
Eso, jefa de gobierno anunció, como lo dijo el colega Montaño, 14 acciones contra la gentrificación. Ante el avance de la gentrificación en la Ciudad de México y las crecientes manifestaciones ante el fenómeno, la jefa de gobierno, ahora sí. Señor secretario, le agradezco por tomar la llamada para esta que es su casa informativa, en el 1530 a través del Liberal Metropolitano. Buenas tardes para usted. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Federico? Un gusto. Bueno. Señor secretario César Cravioto, estamos enlazándonos con usted a través de la 1530 Liberal Metropolitano. Buenas tardes. Buenas tardes, Federico, a la orden. Señor secretario, ayer la jefa de gobierno lamentó... A ver, ¿me escucha? Yo sí los escucho, no sé si ustedes me escuchan. Sí, ahora sí ya lo escuchamos, señor secretario. Le comentaba a la audiencia, ahora a usted, que la jefa de gobierno, usted mismo, lamentaron que infiltrados aprovecharon estas marchas de ayer para propiciar eventos vandálicos que no son acorde a los tiempos que vivimos en la capital, por un lado, y por el otro lado, nos ha preguntado la audiencia de manera recurrente si esta movilidad versus la gentrificación significaría lo que usted nos aclaró la semana pasada, pero pido que lo vuelva a hacer, que no se contempla ningún congelamiento de las rentas en la capital, como sucedió en el gobierno de Adolfo López Mateos. Sí, primero decir que cuidamos muy bien la marcha, hubo personal de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y fue hasta que entraron a la zona de Ciudad Universitaria, que hay que recordar que varios medios de comunicación y en redes sociales, sus opositores, pues diciendo mentiras, que por qué no actuamos en Ciudad Universitaria. Les quiero recordar que Ciudad Universitaria es parte de la UNAM, y la UNAM significa Universidad Nacional Autónoma de México. La palabra autónoma es que implica, entre otras cosas, que la seguridad para el interior de las instalaciones de la UNAM le corresponde a la propia UNAM. O sea, no puede entrar en la policía de la Ciudad de México a los campus de la universidad, ni de Ciudad Universitaria, ni ningún campo universitario. Entonces, que no mientan y que no digan por qué la Secretaría de Seguridad no intervino en las instalaciones de la UNAM. No intervino porque no podemos intervenir. Y por supuesto que los actos vandálicos en contra del Museo Universitario, en contra de la biblioteca, pues nos parecen actos de barbarie, actos que no deben de justificarse y que no tienen nada que ver con una demanda legítima de atender el tema de la gentrificación. O sea, solo los fascistas queman libros y destruyen museos. Entonces, aclarando esto, pues decir justamente que además ya hay un planteamiento muy serio del gobierno de la ciudad que presentó la jefa de gobierno de un bando con 14 puntos para que se atienda el tema de la gentrificación. Incluye que se haga válido el Código Civil de la Ciudad de México, que obliga a que los caseros no eleven nunca entre un año y otro el costo de la renta más allá del costo de la inflación que se ve en el país. Eso es muy importante que la gente lo sepa, porque también los inquilinos tienen derechos, y eso es un derecho que tienen los inquilinos, no tener aumentos en su renta más allá de lo que del costo de la inflación del año anterior. Señor secretario, usted que tiene la responsabilidad que le asigna la jefa de gobierno de mesurar los ánimos entre los diferentes grupos políticos de la capital, las organizaciones sociales, cuando observa en las bardas el Gringo Go Home, ¿no le parece esto recurrir a señales de xenofobia
que no favorecen a la capital y que llevan incluso a la embajada estadounidense a recomendar a sus ciudadanos mantenerse al margen de una manifestación de este tipo, que no lo pueden hacer tampoco, desde luego, porque serían deportados. ¿Hay qué se puede hacer para mesurar los ánimos en su interlocución como secretario de gobierno ante las diferentes expresiones políticas de la capital? Pues seguir insistiendo que esta ciudad es una ciudad santuario donde son bienvenidos todas y todos los seres humanos que vienen aquí a vacacionar, a pasar temporadas de medio tiempo, meses, semanas en la ciudad, o gente que desea venir a vivir a la ciudad. Esta es una ciudad de migrantes. La Ciudad de México se formó de migrantes. Bueno, quien que nos escucha nos puede decir que 3, 4 generaciones nacieron aquí. La gran mayoría, nuestros abuelos, nuestros padres o nosotros mismos, nacimos en otro estado. Y nos ha arropado, nos ha acogido la ciudad como parte del mosaico cultural de distintas razas que ha construido esta ciudad. Entonces tampoco aceptamos ese tipo de manifestaciones en contra de ningún ciudadano que haya ido venir de paseo, quedarse una temporada en la ciudad o quedarse a vivir en la Ciudad de México. Todas y son bienvenidos. Incluso el tema, señor secretario, que esa xenofobia expresada por algún círculo limitado, pequeño, pudiera afectar la imagen de México víspera del ser anfitrión de una competencia de fútbol internacional, por un lado, y de vuelta al tema de regular precisamente estas rentas al nivel de la inflación registrada el año anterior. ¿Cree que la jefa de gobierno, usted, por instrucciones de ella, pudiera llevar a la tercera legislatura una iniciativa o promover una iniciativa para que no quede nada más como una propuesta, sino ya como una legislación exprofesa que mantenga orden entre el arrendatario y el arrendador? Bueno, sobre la primera pregunta, yo creo que no está en riesgo nada que tiene que ver con el Mundial. Yo creo que la mayoría de las personas que han tocado la Ciudad de México saben que es una ciudad hospitalaria, saben que la gran mayoría de los habitantes de esta ciudad recibe con los brazos abiertos a quienes nos visitan, a quienes deciden venirse a vivir a la ciudad, y no por unos cuantos gente que anda con los cables un poco cruzados. Vamos a pensar que eso es lo que significa visitar la Ciudad de México. Visitar la Ciudad de México es visitar una ciudad cosmopolita, una ciudad abierta al mundo, y una ciudad que va a hacer que los que nos visiten por el Mundial la pasen sensacionalmente en esta ciudad. Y sobre la otra pregunta, decirte que ya está en el Código Civil. El Código Civil de la Ciudad de México ya se dice con toda claridad que las rentas no pueden aumentar más allá del índice de precios que dicta el Banco de México y que dicta el porcentaje de la inflación que se dio en el país y que se da por regiones en el país, incluido la región centro, que es donde está la Ciudad de México. Ahora, vamos a hacer un área dentro del gobierno para revisar todas estas diferendos inquilinaриos que le puedan dar, para que nadie se pase de listo y nadie quiera expulsar a ningún inquilino porque le quiera subir la renta más allá de lo que dice justamente el Código Civil. Finalmente, señor secretario, agradeciendo que tome usted la llamada al 1530 Liberal Metropolitano, plantearle este tema de la gentrificación desde la exposición de una socióloga. Ya fíjese, en la década de los 60 ya se venía manejando si el fenómeno respondía a una demanda espontánea de la clase media o a una estrategia inmobiliaria
para revalorizar zonas deprimidas. Frente a esta acerto, ¿cómo se definiría usted o cuál sería la visión del gobierno capitalino? No, mira, esta ciudad debe ser una ciudad para todas y para todos. No puede haber zonas que artificialmente se eleven el costo de la vida para expulsar a determinada parte de esa comunidad. No puede ser que una familia, que sus abuelos, sus padres, ellos mismos se han desarrollado en tal o cual colonia y que el incremento en los precios de la vivienda y de la vida en esa zona hagan que las nuevas generaciones de esas familias no puedan seguir viviendo ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que parar, eso es lo que tenemos que modificar en las acciones que haga el gobierno de la ciudad. Y para eso también vamos a invertir 9,000 millones de pesos para vivienda social que nos permita que quien no tenga los recursos para comprar una casa, un departamento o pagar una renta como lo que ha generado en estas zonas, lo pueda hacer a través de vivienda social, y por eso tenemos que aplicar esta norma de que no puede aumentar más allá de la inflación los incrementos a la vivienda de un año para otro. Señor secretario, agradezco tome la llamada, con ello contribuye a disipar de dudas que embargaban a nuestra audiencia, y si de inmigración hablamos, pues ahí están los Cravioto que llegaron al estado de Hidalgo pues hace casi 200 años y contribuye. De los Ramón, no sé dónde llegaron y no sé cuánto, pero igual, es que es un país y una ciudad de migrantes, entonces eso lo tenemos que entender y eso no puede modificarse en esta ciudad. Muchas gracias por atender esta llamada, señor secretario. Buenas tardes para usted. Bueno, pues ahí está. Somos parte de una comunidad, un entorno, audiencia, de inmigración. Y ya lo citó el señor secretario, en el caso particular, pero pues todos somos producto. A ver, si se va usted más lejos, audiencia, rápidamente. Fray Bartolomé condenó, déjeme acordar lo que ocurrió en Gorée, una isla de africanos que ante la conquista llevó a Fray Bartolomé a señalar algo muy específico y condenar y blasfemar en contra de los conquistadores. Pero es imposible regresar hoy en estos minutos a ese debate. Ofrezco hacerlo más adelante, pero vaya, la Ciudad de México, coincida usted, su servidor en esta ocasión con el secretario de Gobierno, está abierta a crear condiciones de cohabitación entre diferentes grupos del mundo que llegaron aquí, como fue en tiempos más recientes los españoles que salieron de esa nación cuando Franco tomó después de la Guerra Civil en el 39 las riendas de la nación. Llegaron a México, les extendimos los brazos abiertos, y ellos fueron solidarios con los mexicanos, no en todos los casos. O como la comunidad judía también cuando migró por el exterminio de la Alemania nazi, y ese gesto de quemar libros, ya recuerdo el... ¿Viene de allá? No, fíjate, viene de el Nachkristall, cuando Alemania propició el Anschluss, la anexión de Austria en el año de 38, salían en Viena y los nazis quemaban libros en un capítulo denominado el Nachkristall. Pero vaya, si quieren hacemos ese debate, audiencia, desde la frase condenatoria de Fray Bartolomé de las Casas o en estos tiempos más recientes para explicar y profundizar en la gentrificación. Bueno, pues integrantes del Frente por la Vivienda Joven anunciaron que la tercera protesta contra la gentrificación se llevará a cabo el próximo sábado 26 de julio y saldrán desde el hemiciclo a Juárez hacia la Embajada de Estados Unidos. Esto en la colonia Cuauhtémoc. Te voy a citar: este gobierno, al igual que los anteriores, les ha permitido a los grandes capitales hacer reformas a sus medidas. Reformas que de por sí son claramente insuficientes. Esto anunciaron con un megáfono. Vamos a ver, también están diciendo que va a haber una cuarta que será el próximo 9 de agosto.
entre otras marchas. Sí, exactamente. Pero vámonos rapidísimo un corte porque vamos a tener una siguiente entrevista. Vamos a enlazarnos con el alcalde Fernando Mercado. Solo dame un segundo, Ivaicito, mándanos a corte, por favor. Así lo dice la MON. Así lo dice la MON. Así lo dice la MON. Está buenísima. 15:30 AM. Nuestro país no aceptará intromisiones extranjeras que atenten contra nuestra integridad, independencia y soberanía nacional. Con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados, Se impondrán penas más severas a personas extranjeras que realicen actividades injerencistas en elecciones o violación del territorio, ya sea por tierra, agua, espacio aéreo tráfico ilícito de armas y drogas. o actividades ilegales dentro del territorio nacional. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. En el sello editorial INE tenemos obras para niñas, niños, aunque nuestras ideas y opiniones sean distintas, para adolescentes y jóvenes. El país tiene uno de los mayores retos. También sobre temas de interés general. La participación ciudadana en la democracia. Así como publicaciones especializadas. La democracia va mucho más allá de las elecciones. La cultura democrática es para toda la ciudadanía. Conoce las colecciones y descárgalas en INE.mx. INE. Nuestra primera constitución como república independiente estableció la creación de una Corte Suprema de Justicia. Son ya 200 años trabajando cada día para dar cuerpo al ideal de nuestra patria. Que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte contigo. Vas a querer. Buenísima. 15:30 AM. Así lo dice la MON. Así lo dice la MON. Así lo dice la MON. ¿Estás listo? Son exactamente las 12 del día con 32 minutos. En la conferencia de prensa que ofreció y reportó el colega Montaño, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, resaltó las acciones emprendidas para revertir esas afectaciones en la Magdalena Contreras, justo en una de las zonas más afectadas por la tromba, en la capital. Fue el sábado. Agradeció en todo momento la anfitrionía del alcalde. El alcalde es Fernando Mercado. Dijo que habrá una participación por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, que encabeza Miriam Ursúa, y ella personalmente estuvo con el alcalde revisando esa problemática y la solución a la que ahí ocurre. También el ingeniero Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua, entre otras personalidades. Bueno, pero ¿para qué decir lo que dijo si ya tenemos al alcalde en la línea? Muy buena tarde, alcalde, ¿nos escucha? Hola, ¿cómo están? Muy buena tarde, un saludo al auditorio. Señor alcalde Fernando Mercado, gracias por atender esta llamada de Liberal Metropolitano en la 1530, donde le escuchan en la mayoría de las colonias que integran esta alcaldía. Se reunió usted con los responsables de Gestión Integral de Riesgos, entre otros el coordinador de Gestión Integral del Agua, para encontrar soluciones a la intensa, típica temporada de lluvias que afecta a su alcaldía, y el sábado, pues que fue lo más relevante. ¿Qué acciones se emprenden para responder a las partes afectadas en sus enseres a partir del sábado y antes, previamente, por esta temporada, repito, atípica de lluvias que afecta a su alcaldía? Mira, si me permites explicarles un poco lo que pasó el sábado. Ya más allá de una lluvia típica, aquí ya tuvimos un fenómeno que nos llamó a declarar emergencia en la alcaldía. Para que se den una idea, en una temporada de lluvias ordinaria, aún con sus lluvias atípicas, lo que llega a llover en 3 semanas, llovió el sábado a las 5:30 de la tarde en 1 hora. O sea, la cantidad de agua de 3 semanas cayó en menos de 1 hora. Esto no solamente implicó afectaciones muy puntuales en el sistema de cañadas, en el río, muchas afectaciones en la carpeta asfáltica, en espacios públicos. Hoy representa 87 inmuebles afectados
59 con pérdidas parciales de mobiliario, de pertenencias, de bienes de los vecinos, 16 con pérdidas totales de enseres, o sea, toda la casa, toda la cama, los electrodomésticos ya no sirven, y 12 con afectación estructural. Esto significa que el inmueble tiene algún tipo de afectación que ya ha sido valorada por Protección Civil, y en todos los casos decirles que ya se atendió a todas las personas. Obviamente hay temas de seguimiento que los cuales estamos acompañando. El seguro de la ciudad desde el día de ayer ya estuvo presente con las y los vecinos. Las brigadas de limpieza desde el mismo sábado estuvieron ayudando a los vecinos a sacar el agua de sus casas, lo mismo en el espacio público. Tenemos 3 zonas principales con afectaciones donde hay centros de mando. En el centro de mando se les está dando desayunar, comer y cenar a la gente. Estamos de manera permanente ahí viendo con ellos temas del seguro, ayudarles si perdieron algún documento de identidad personal, etcétera, asesorándolos en todo momento. Hay funcionarios ya en tiempo completo, porque desde que amanece hasta la noche, que tienen nivel de directores que están en la zona para que los trabajos y la coordinación sea de primera mano. Y bueno, pues decirte que desde el primer momento el gobierno de la ciudad, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos, Mira Mursúa, se puso en contacto con nosotros, y a la hora y media del suceso ya estaba aquí y instalando el gabinete de emergencias. Desde ahí hemos tenido una coordinación cercanísima, un apoyo decidido, incondicional por parte del gobierno de Clara Brugada, quien estuvo ayer con nosotros, visitó la zona de mayor afectación en la colonia Lomas Quebradas, también nuestra Casa Popular, que es uno de nuestros deportivos emblema en la alcaldía, que se vio muy afectada en la zona de San Jerónimo Lídice. Prácticamente tenemos que rehacer el gimnasio de peso integrado, los equipos hay que reponerlos, afectaciones mayores en la alberca. Vamos más allá de una lluvia típica, lo que tuvimos el sábado en Magdalena Contreras, y posterior, la atención, pues fue una emergencia con la amplitud de la palabra. Particularmente la audiencia que se ha comunicado con nosotros, 2 amigas de la audiencia esta mañana, tarde, de Lomas Quebradas, nos indican que a dónde se pueden dirigir para reportar otros daños registrados en sus bienes inmuebles, pero ellos, le insisto, señor alcalde, que nos hacen el favor de marcar a que es su espacio informativo, son de Lomas Quebradas, así como de la denominación Lomas de Santa Clara. En el caso, primero agradecerte, y por favor, si ustedes pueden ser canal, lo mismo, redes sociales, si hay alguien que esté, que no hemos atendido o que no nos ha comunicado con nosotros, búsquenos, por favor. Están los números de Base Plata en las redes sociales, Alcaldía La Magdalena Contreras, en cualquier red social, ahí están fijados, en los comentarios fijados, en las publicaciones fijadas, la información de Base Plata para que nos llamen. En el caso de Lomas Quebradas, tenemos un centro de mando permanente que está fuera de la iglesia, que es justo en la esquina de la calle Hortensia y no recuerdo la que es transversal, pero la iglesia de Lomas Quebradas. Ahí está de manera permanente el centro de mando, ahí está Consejería Jurídica, ahí está nuestra dirección de equidad, que es la encargada de esta zona. La licenciada Beatriz González está despachando ahí. Acérquense, ahí está Protección Civil, desde ahí podemos canalizarlos a la atención del seguro, ayudarles a limpiar casas si es necesario, si hay una afectación en colindancias, lo que sea. Los equipos también de servicios urbanos están ahí de tiempo completo. Entonces, para que no se desplacen, ahí mismo en su colonia, en la iglesia, los estamos atendiendo. Y la ayuda es por igual a todos los grupos sociales de la alcaldía, señor alcalde, particularmente de San Jerónimo Lídice, es al que tiene mayor recurso, al de economía vulnerable, es por igual. Por igual, yo ayer estuve, el día sábado, la atención la priorizamos en la zona alta, que es la zona de Lomas Quebradas, que es donde tuvimos 21 viviendas. Pero yo ayer hice un recorrido en todas las zonas afectadas y me entrevisté con los vecinos del Lídice y con los de los centros comerciales. Mientras hablamos, están ahora los ajustadores con los comerciantes de las plazas. La directora de obras está ahora en Casa Popular y ya estuvo con los vecinos del Lídice. Estamos en proceso de limpiar su cisterna. Ya limpiamos las zonas comunes de los fraccionamientos. Toda la atención se dio desde ayer y prácticamente puedo decir que gracias a este apoyo del gobierno de la ciudad hemos avanzado mucho.
Hoy prácticamente todas las casas reportadas están limpias con ayuda del gobierno de la ciudad y de la alcaldía y por supuesto de los vecinos. Todos los espacios públicos, salvo Malinche, que seguimos trabajando ahí, y un talud en la zona de Ocotepec, en Lomas de San Bernabé. El resto de espacio público ya está liberado. Las brigadas de la Secretaría de Obras y nosotros ya iniciamos el programa emergente de bacheo y de algunos socavones que se hicieron el sábado para recuperar la vialidad en algunos lugares y mejorar la carpeta asfáltica. Pero vamos, desde el día sábado a las 5:30 hemos seguido atendiendo. Entonces, cualquier persona que tenga todavía una afectación, si puede hacer a través de tu conducto querido, y si no también a la base en plata, repórtenlo. Si es en la zona de Lomas Quebradas, en la Malinche o en el Ocotal, ahí tenemos centro de mando para que no se desplacen. Perdón, no el Ocotal, en Lomas de San Bernabé. Ahí tenemos centro de mando, que es donde tenemos zonas con afectación, ahí pueden ir, ahí los podemos atender, y si no, por teléfono, y alguien de Protección Civil irá a su domicilio. Señor alcalde, necesario a partir del evento registrado el sábado, actualizar el atlas de riesgo de la alcaldía de Magdalena Contreras para así identificar y mapear los peligros y zonas más vulnerables de la alcaldía. Desde el mes de febrero que firmamos convenio con la Secretaría de Gestión y Protección Integral de Riesgos, nos sumamos a su sistema, la información que ellos tienen para la configuración de estos atlas, y hemos estado nutriendo con información para poder darle una actualización al de la ciudad y por ende al nuestro. Próximamente estaremos haciendo también pública una plataforma a través de la cual haremos de conocimiento de las y los vecinos donde existen zonas de riesgo. Magdalena Contreras, las anegaciones, las inundaciones no son usuales, salvo en puntos muy específicos, porque somos una zona de montaña. El principal problema que tenemos en la alcaldía, el riesgo mayor, tiene que ver con los deslaves y las caídas masivas de agua, como la que llegamos a tener el sábado, que anegan la parte baja de la alcaldía. Entonces, es importante que los vecinos sepan dónde viven, por dónde transitan, dónde implica riesgos, también qué medidas tomar en caso de alguna emergencia. Pero quiero decirte que en este caso cuenten con que existe un protocolo. El protocolo se puso a prueba este sábado y la verdad es que funcionó bastante bien. En menos de media hora estábamos en atención con los vecinos. Quiero decirte en qué consiste. Primero, tenemos una alianza y una gran cercanía con la Secretaría de Seguridad Pública. Esto es importante porque el despliegue permanente en territorio son las patrullas. Los policías son los que nos pueden decir de manera más rápido qué está sucediendo y nos pueden ayudar a revisar zonas o donde esté lloviendo o en el caso de un sismo, por ejemplo. Al mismo tiempo existe un responsable por colonia. Toda la estructura, desde los jefes de unidad, los directores, subdirectores, tienen una responsabilidad territorial que tiene que ver con dónde viven principalmente, para que sean los primeros respondientes en caso de cualquier problema. Eso además da una responsabilidad política y social para atender directamente a los vecinos y tener una comunicación directa con el centro de mando. Y esto se desplegó el sábado. Tuvimos directores, subdirectores en territorio. En cuanto llegaron los reportes, pudimos atender en los primeros minutos de la emergencia y también pues, nos dio la oportunidad de ver el tamaño de la afectación y poder poner en alerta lo antes posible al gobierno de la ciudad. Esto nos permitió que en menos de 24 horas todas las casas ya hayan sido atendidas, y pues para hoy en la mañana todas las casas limpias y con un gran avance también en las afectaciones en espacio público. Finalmente, en esta oportunidad, agradeciendo su disposición, señor alcalde Mercado, de platicar con su audiencia de Liberal Metropolitano y la 1530, frente a este fenómeno hidrometeorológico, ¿en qué condición se ubica, observa hoy en estos días, a partir del domingo, la red de drenaje, entre otras cosas, en su alcaldía? Pues desde el día de ayer tuvimos la presencia de muchos backdoors del gobierno de la ciudad que nos han ayudado en el desasolve. El principal problema, además del drenaje, son las cañadas y las barrancas. La Secretaría de Medio Ambiente ayer, con más de 150 miembros de las brigadas forestales y de atención de barrancas, liberaron la barranca de la Coyotera, 2 kilómetros, que fue la que generó la afectación de Lomas Quebradas. 2 kilómetros completos fueron limpios de basura, se derrumbaron algunos muros, algunas bardas perimetrales, y la Secretaría de Obras, mientras estamos hablando, está incorporando equipamiento pesado para rotomartillos y otros equipamientos, para pulverizar algunas bardas y pulverizar algunas piedras y terminar ya con la limpieza de estas barrancas. Esto yo lo hicimos de manera preventiva.
Hicimos un programa con el gobierno de la ciudad intensivo de desasolve y de limpia de barrancas. Pero aquí aprovecho para enviar un mensaje a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, que acostumbran algunos, desgraciadamente, los pocos, pero afecta demasiado, tirar la basura en las barrancas. Tirar basura, tirar muebles que ya no les sirven, y por más que vayamos y hagamos habitualmente las limpiezas de estos espacios, pues mientras siga habiendo basura y sigan tirando basura, cualquier cosa puede generar una negación. Y esto fue parte de lo que sucedió el sábado. Esa barranca ya la habíamos limpiado, esa barranca ya la habíamos intervenido y de manera muy rápida se volvió a ensuciar. Llegó una lluvia de este tamaño y generó afectaciones solo en esa zona a 21 vecinos, que muchos perdieron todas sus pertenencias. Estamos hablando de pérdidas de todo, los recuerdos de sus familias, fotografías, documentos de identidad personal, los electrodomésticos que con tanto esfuerzo compraron, se perdieron en unos minutos por la falta de conciencia también de algunos de que las barrancas pues son necesarias para reabastecer de agua la ciudad, y al mismo tiempo son fundamentales en materia de protección civil. Entonces, repetimos el llamado a las y los vecinos: no tiren basura ni en la barranca ni en la vía pública. Cada basura que tiramos en la calle contribuye a que mañana seamos nosotros los que nos veamos afectados. Señor alcalde, por favor señale, a través de esta que es su casa informativa, cómo podemos hacer conciencia para que este mensaje que hoy ha expresado usted en vivo que permee en el ánimo de las y los contraenses cuando se comunican con alguna periodicidad aquí a la 15:30 a través del Liberal Metropolitano. Pues pensar que nos afecta a todos, esta idea de que a mí no me pasa nada, ¿no? Pues cuando llevamos una hora en el tráfico porque hubo una negación, pues tuvo que ver también con la colilla de cigarros que tiramos o la Coca-Cola que tiramos, o que el día que se nos inunda la casa, pues nosotros que si tiramos basura, pues somos parte de los que estamos provocando esto. Entonces, si no existe el espíritu solidario con algunos, pues que exista entonces la responsabilidad frente a uno mismo de que lo que hacemos en el espacio público repercute también en el espacio y en la vida privada. Pero mira, Contreras al final está lleno de gente buena, de gente... no sabes inmediatamente el despliegue, los vecinos, las familias apoyando, ¿no? Comentarte además, un dato importante: hoy tenemos 17, desde el sábado instalamos un albergue y hoy tenemos a 17 personas que sus casas están muy afectadas o se encuentran en riesgo estructural, viviendo con nosotros en el albergue que instalamos en el Oasis. Pernoctaron desde ayer, algunas con algunas condiciones médicas que están siendo atendidas de manera permanente por la Secretaría de Salud. Un bebé en edad lactante que está ya atendido de manera permanente en la Casa de la Mujer. Afortunadamente construimos nosotros el primer lactario de la alcaldía que está ahí y está al servicio de esta familia, y pues estarán con nosotros el tiempo que sea necesario mientras podemos garantizar la seguridad de sus inmuebles. Señor alcalde, lamentablemente derivado de la tragedia, que sea esta una oportunidad también para regularizar escrituras. Sabe usted que su alcaldía 30 o 40 años atrás o en tiempos muy recientes fue objeto lamentablemente ante una falta de claridad, certidumbre en el tema de la tenencia de la tierra, pues esto proliferó en asentamientos irregulares que ahora pues usted tiene que enfrentar como algunos de sus antecesores. Mira, es cierto que es un problema, pero yo te diría que hay un problema o un asunto más grande. La mayoría no son asentamientos, sino fueron compras a desincorporaciones de núcleos agrarios. Por lo tanto, son poseedores y propietarios legítimos. Lo que no era posible era construir en ese lugar, lo que no había es uso de suelo, lo cual fue generando colonias en lo que antes era suelo de conservación y que era propiedad ejidal o comunal. Entonces, son dueños, eso es un hecho, pero lo que no podían era construir. Sin embargo, este es un problema muy añejo de colonias muy consolidadas ya. Estamos en un proceso de regulación, sobre todo en la zona de los parajes de San Nicolás, pero también en el Ocotal, pues para poder tener, primero que tengan certeza jurídica, al final de cuentas, pues, de su propiedad, pero al mismo tiempo al ser colonias consolidadas que podamos, a través de la construcción de servicios, de equipamiento urbano, también poder generar límites y poder establecer, fortalecer los perímetros para evitar que siga creciendo la mancha urbana. Pero bueno, para regresar al tema relacionado con esto, decirte que la Consejería Jurídica en la base, en el centro de mando de Lomas Quebradas,
tiene una mesa de atención permanente también para quien haya perdido su acta de nacimiento, para quien haya perdido un documento de identidad y también para facilitar la ayuda en el caso de seguros, no solamente en el seguro de las viviendas, sino también tuvimos por lo menos reportados a nosotros 9 vehículos con afectaciones serias, pérdidas totales derivado de las lluvias. Ahí también los estamos atendiendo. Señor alcalde, le agradezco la oportunidad de ofrecernos tiempo de su agenda, que es importante para que usted regrese a apoyar a su gente. Le vamos a seguir requiriendo y gracias por la oportunidad de escucharlo para que contribuya a disipar dudas que embargaban a nuestra audiencia contrerense. Al contrario, un abrazo al auditorio, seguimos a sus órdenes y reiteramos que la información, la base plata, está a su disposición. Por favor, comuníquense si hay alguien que no hayamos atendido. Aquí estamos y estamos de tiempo completo atendiendo esta emergencia. Buenas tardes para usted, señor alcalde. Gracias. Pues ahí don Fernando Mercado al frente de los destinos de la alcaldía contrerense, derivado de algunas llamadas que generosamente nos hicieron llegar aquí. Nos vimos en la necesidad de atender su inquietud y gracias a la colega Pamela, a Joel, que nos hicieron favor de enlazarnos con el alcalde para que él explicara los pormenores de este programa y un seguro para las viviendas, Pamela, incluso para las pérdidas de automóviles. Sí, aplica, ahí, y ya nos dio una base de datos para que ustedes, por favor, la gente más afectada pueda atender sus necesidades en la plataforma que señaló el alcalde de Álvaro Obregón. Nosotros nos dimos a la tarea por nuestra parte de revisar este atlas de riesgos y sus modificaciones, que entre otras cosas contemplan la atención de fenómenos hidrometeorológicos, las inundaciones, como fue esta lamentable del sábado, y nos dijo el alcalde que desde varios meses atrás ya lo recurrieron con la autoridad competente. Entre otras cosas son las 12:55 minutos, pero hoy este tema de la lluvia típica en esta alcaldía de Magdalena Contreras es importante. No consideramos oportuno, audiencia, preguntarle al alcalde, lo haremos más adelante cuando vayan superando esta situación de contingencia, acerca de quienes hoy cuentan con títulos de propiedad en la alcaldía que se remontan a 50, 70 o 100 años. Se ha comunicado con nosotros la audiencia para decirnos, oiga, es donde van a desarrollar una de las utopías de la jefa de gobierno. Pues yo tengo una escritura que era de mi bisabuelo. No sabemos cómo atender esta problemática, estamos obligados porque es una llamada de la audiencia, no es el momento adecuado ahora, pero lo haremos más adelante para que el Estado de Derecho prevalezca en la alcaldía precisamente de Magdalena Contreras, donde el régimen de usos y costumbres prevalece y donde los comuneros, los ejidatarios son los dueños legítimos de los predios de la Magdalena Contreras, donde están los dinamos, donde hay una riqueza forestal visible y donde se encuentra el río Magdalena, que es uno ya de los contados afluentes que hay en la capital. Pues hay que cuidarlo y hay que extremar todo lo que esté a nuestro alcance a través de la fortaleza de ustedes, audiencia, para empoderarnos mutuamente y cuidar ese que es uno de los últimos bastiones sustentables de la capital del país. El Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo que este sábado que podría rechazar vuelos procedentes de México si este país no cumple con el acuerdo bilateral de aviación establecido en el 2015. Ya respondió la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué dice. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el AIFA se define técnicamente, no es una decisión subjetiva, es una decisión técnica a partir de la seguridad y del buen funcionamiento de ambos aeropuertos. Junto con Toluca, pues son los 3 aeropuertos más importantes de la zona centro, de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces las decisiones son técnicas. Todavía no se recibe por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos la notificación para ver a qué se refiere. Y en el momento que se reciba, pues se habla con las aerolíneas y también con el Departamento de Transporte, pero no tiene, digamos, un sustento en términos de que haya sido algo en contra de alguna aerolínea estadounidense. La decisión fue por seguridad y por la buena operación de los aeropuertos. Y cualquier cambio tiene que ser una decisión técnica.
fueron las palabras de la presidenta Sheinbaum en su matutina, y de ello a la expectativa de lo que determine el departamento aludido de la Unión Americana para que la autoridad mexicana responda. Si desea usted una apreciación sin ser experto en aeronáutica, pero el aeropuerto Benito Juárez está saturado. Hoy precisamente observé el nivel de peligrosidad en el que arriban diferentes líneas del mundo al Benito Juárez, que ya no tiene capacidad para recibir esos vuelos, y por eso fue la necesidad de desarrollar en el AIFA una alternativa. Y cuando las autoridades del gobierno pasado determinaron que toda la carga se llevara al AIFA, fue precisamente por los niveles de saturación que observa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un avión de la Fuerza Aérea de Bangladesh, a propósito de tragedias en la aeronáutica internacional, se estrelló este lunes contra una universidad allá en la capital de Dhaka, causando la muerte de al menos 19 personas. Recordamos lo que ocurrió con Air India hace menos de un mes, cuando un Airbus que viajaba de Amirat, India, hacia Londres, se desplomó por problemas en uno de sus motores. Se perdió el contacto, no funcionó, y todavía hay una gran polémica acerca de lo que ocurrió con Air India. Ahora lamentamos que en Bangladesh, que surgió por la división en Pakistán, una nación emergente, ocurriera esta tragedia que deja la pérdida en el campus de la escuela y universidad de Milestone, en el barrio de Diabari, al norte de Dhaka, de más de 100 heridos, de acuerdo con un portavoz del líder interino del país, Mohamed Yunus. Él fue el premio Nobel de Economía por su proyecto de economía social, y esto porque hace un año y medio cayó la presidenta en funciones de Bangladesh. Son las 12:57, agradeciendo enormemente tu apoyo, ingeniero Joel, en esta ocasión, a nuestra coordinadora Pamela Ramírez y a la colega Claudia, que también se ubica aquí con nosotros, e invitamos a la audiencia de Liberal Metropolitano y Cúspide a seguirnos en nuestras redes, colega Pamela. Claro que sí, en @liberalmetro, en X, antes Twitter, en Así lo dice Lamont, en Instagram y en Facebook. También estamos en la 1530M en Facebook, no se pierdan. Mañana tenemos un programa diferente, un poco diferente, no se lo pierdan. Nos vemos mañana. Bye, Joelito. Recuerden que hay probable lluvia por la tarde. Hasta mañana. Buenas tardes. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Periodismo combativo. Rompe el silencio.